de Mateo. Amén. Mateo capítulo 7. Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Bendito Dios, te damos gracias esta tarde, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, que tú seas propicio a nuestras vidas y puedas hablar una vez más a nosotros, Señor, que somos necesitados de ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, quita todo estorbo, todo cansancio, todo aburrimiento, toda saeta del enemigo, toda carga, toda presión, todo pensamiento que ande divagando, Señor. Padre, que sea sujetado a tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Amén. Pedir, buscar y llamar. Amén. ¿Cuántos hemos pedido? ¿Cuántos hemos buscado? ¿Cuántos hemos llamado? En lo natural, acá en el ámbito terrenal. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a alguien y hemos pedido un favor? Hemos pedido ayuda, hemos buscado auxilio o socorro por medio de alguien y lo hemos recibido. Y de igual forma, ¿cuántas veces a nosotros nos han pedido ayuda y nosotros hemos tenido muchas veces la posibilidad de poder ayudar, de poder hacer caso a una petición, a un favor, y algunas veces ha estado dentro de nuestras posibilidades el poder ayudar? Y este mensaje o este párrafo de la palabra, el Señor está hablando y dice, ¿verdad? Así como lo leemos literalmente en nuestro idioma, el español, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Entonces, por cómo está conformado nuestro idioma, creeríamos, si escucháramos al Señor Jesús hablar en español, oiríamos esto bien sencillo, ¿verdad? Tal cual como lo leemos, así lo entenderíamos, bien sencillo. Me logro ver, sí. Siento que estoy así. Entonces, al leerlo de esta forma y así textual, pudiéramos decir qué fácil es, ¿verdad? Pedid y se nos va a dar. Si buscamos, vamos a hallar. Y si llamamos, se nos abrirá. Pero ya cuando nos metemos palabra por palabra en esa frase, en ese versículo que el Señor dijo, encontramos que existen ciertas cuestiones que debemos tomar en cuenta. Y a manera de introducción yo quisiera hacer una pregunta así: ¿por qué, cuándo o para qué pedimos a Dios? ¿Por qué, cuándo
o para qué pedimos a Dios. Y el tema de esta tarde es una pregunta. ¿Estoy capacitado para pedirle a Dios? Ese es el tema de esta tarde. ¿Estoy capacitado para pedirle a Dios? Es una interrogante. Entonces, porque cuando escuchamos o leemos acá este versículo, creemos que tal cual, si tomamos esta palabra literal, en esta noche o en esta hora, en este momento podemos pedir algo y se nos va a conceder. En un escenario puede ser que sí, hermano. No hay que descartar eso, porque el Señor es soberano y puede obrar conforme a Él le plazca. Amén. Entonces, nosotros podemos hoy en este día hacer una petición en este momento y Él puede ser propicio a nuestras vidas y puede obrar, pero en algunos casos no. Entonces, después de hacer la pregunta ¿por qué, cuándo o para qué pedimos a Dios?, podemos hacer una lista de algunas cosas. Bueno, pedimos en momentos de necesidad. Siempre que hay necesidad, pedimos a Dios. Pedimos en momentos de dificultad. Cuando hay dificultades, pedimos a Dios. Pedimos porque ocurra un milagro. Necesitamos que el Señor actúe de una forma sobrenatural y ahí estamos pidiendo. Cuando hay enfermedad, pedimos por sanidad. Cuando necesitamos una fuente, una provisión, pedimos por un trabajo o pedimos porque nuestro trabajo mejore o por un mejor trabajo, etc. Y por último, como siempre, como es lo que caracteriza al pueblo de Dios, por último pedimos por lo espiritual. Amén. Y no fue de una forma antojadiza poner ese orden de ideas o esas frases, sino porque realmente es un ejemplo de cómo muchas veces nosotros planteamos nuestras necesidades y cómo ponemos nuestras prioridades. Amén. Porque muy fácilmente es cambiar lo espiritual y poner en primer lugar las cosas físicas. ¿Y de qué va todo esto? Porque por eso el tema es si estamos realmente capacitados para pedirle a Dios. El Señor nos da su palabra y nos muestra, nos da claves, nos ha enseñado cómo debemos acercarnos a Él para pedirle, para orar, para establecer una comunicación con Él. Pero algunas veces no hemos sido diligentes en querer saber qué más o qué encierra todo esto que el Señor nos ha enseñado por todo este tiempo. Porque usted no se ha preguntado por qué algunas peticiones no son contestadas. No son contestadas en el tiempo que esperamos, no son contestadas en la forma que queremos. Y la respuesta que recibimos muchas veces es lo que menos esperamos. Amén. Entonces, más adelante, en el versículo 9 y en el versículo 10 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente. Dice el 11: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, si nosotros que somos malos podemos dar buenos regalos, amén, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Amén. Entonces, el consejo que Jesús quiere mostrarnos acerca de cómo pedir. Ese es el primer punto. El consejo que Jesús quiere mostrarnos acerca de cómo pedir. Fíjense que este mensaje muchas veces hemos escuchado la explicación de él. Hemos aprendido que tenemos que orar con mucha frecuencia, con mucha insistencia. Hemos aprendido que tenemos que ser no solo estar en esa frecuencia de estar continuamente orando, sino que tiene que haber
tenemos que ser consistentes en lo que decimos a Dios. Hemos aprendido también que esta insistencia no es la que va a hacer que Dios doble su brazo. Jamás le vamos a doblar el brazo al Señor con nuestra insistencia. Amén. Así que solo es un recordatorio esto, que no importa la frecuencia o la insistencia con la que usted esté orando, pidiendo algo, eso no significa que usted va a doblegar lo que Dios ya ha establecido para usted en su tiempo. Amén. Entonces el versículo 7, yo quiero que esta tarde veamos cada una de las palabras que el Señor dijo: pedir, dar, buscar, hallar. Amén. Llamad y abrir. Son 4 palabras. Amén. En el versículo 7 dice: pedid. Amén. Y en su significado, esto puede ser literalmente pedir. En algunos casos puede ser también demandar. Entonces, ¿será que el Señor nos reta o nos confronta con esta invitación a demandarle algo a Él? ¿Será que el Señor nos está diciendo: si pides, si demandas, se te va a dar? Pero espiritualmente podríamos tener la solvencia o la moral de demandarle algo a Dios. Por eso le decía, al leer esto en español, en nuestro español, es bien fácil. Pidamos que el Señor nos va a dar. Busquemos porque Él dice que vamos a hallar. Y llamemos porque se nos va a abrir una puerta. Facilito. Pero no es así. No es tan fácil. Amén. El significado de esta palabra nos lleva, fíjese que estaba viendo, y el significado de esa palabra en su referencia, en lo que el diccionario mostraba, era que hay que compararlo con otra palabra. Quiero ver si la puedo pronunciar bien. Es pund sanomai. P-U-N-D-S A tildada N-O-M-A y latina. Punt sanomai. ¿Y qué quiere decir la primera parte de esa palabra? Esto es que ocurre solo como alternado en ciertos tiempos. Y eso es lo primero que el Señor nos quiere mostrar. Que por qué nosotros le pedimos a Dios solo en ciertos tiempos. Y por eso la introducción y el orden de las ideas se ponía en último lugar lo espiritual. Porque el Hijo de Dios o el pueblo de Dios siempre deja en último lugar lo espiritual. Estoy orando y pidiendo todos los días cuando tengo un problema y una necesidad. Pero cuando salgo de ese problema y de esa necesidad, entonces la oración comienza a caer, ¿verdad? Como cuando el tanque de gasolina está lleno y yo de manera innecesaria comienzo a acelerar, entonces me voy terminando el combustible. Ya llegué a la velocidad máxima del automóvil y ya la gasolina, el combustible está disminuyendo. Entonces ahí va, se terminó la intensidad, toda la emoción de la velocidad o de lo que usted quiera sentir cuando usted acelera, va disminuyendo. Entonces, igual, por eso el Señor, el significado de esa palabra, mejor dicho, dice: te reto a que demandes, a que me demandes algo. Te estoy retando, estoy parado frente a ti. Y ahora yo te digo, veamos, expon tu situación y demanda lo que quieres. Veamos la frecuencia, veamos qué es lo que has estado pidiendo todo este tiempo. Veamos, desde que me conoces, cómo ha sido tu nivel de oración. Veamos cómo ha sido tu búsqueda.
de mi presencia, de mi nombre, de tener comunión conmigo. Veamos. Callados todos. Amén. Porque es muy importante. El Señor siempre que quiere confrontarnos con algo, mire, yo he encontrado en la palabra que escuchamos en este lugar, que viene la reprensión, viene la exhortación, pero viene el consejo y viene la solución también. Y fíjese que aquí el Señor con alegría nos dice, miren, sí es cierto, pidan, pero hay que aprender a pedir. Y tenemos que aprender a recibir lo que se nos va a dar también. Miren, busquen, sean constantes y hallarán. Sean esforzados, sean valientes. Llamen, toquen la puerta y se os abrirá. Pero nuevamente, esta cosa no es tan fácil y no es para que nosotros nos desanimemos. No es para que nos desanimemos, porque por eso preguntaba antes, ¿cuántas cosas no las hemos recibido aún? ¿O cuántas cosas nunca las recibimos? Es decir, ya pasó el tiempo y no estoy en contra de lo que muchas veces hemos oído de parte de Dios, que retomemos aquellas cosas, aquellos sueños que quizás están olvidados. No, este es otro enfoque, hermano. Este es un enfoque de su compromiso y de su comunión, usted, la suya, con Dios. Por favor, no me vaya a confundir o se vaya a malinterpretar esto como que yo estoy en contra de todas esas cosas lindas que el Señor ha hablado en nuestras vidas. Porque el Señor, a pesar de todo, va a tener misericordia de nosotros. Amén. ¿Estamos claros? Para que no haya ninguna confusión. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra de pedir o pedid? Esto también es cuestionar, preguntar o verificar por inquirir, es decir, estar ahí viendo qué es lo que está sucediendo. El Señor nos dice también, cuestióname, a ver qué es lo que pasa. El Señor nos dice también que verifiquemos el qué, el poder de Dios. Si nosotros tenemos duda del poder de Dios, entonces el Señor nos hace esa invitación. A ver, veamos, verifiquemos. Y el Señor, fíjese que hay una palabra aquí o una idea. Cuando el Señor nos dice que pidamos, ya dejando de lado esto, nos está diciendo que roguemos. El Señor nos dice que roguemos. ¿Y qué es toda esta idea de esa palabra pedir? Esto nos dice que el Señor nos hace una invitación a pedir o preguntar, pero ahora agregado con esto, con entendimiento. Amén. Dice más adelante, si nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas a vuestros hijos. Imagínese un hijo, a usted se le acerca y le dice, papá, yo quiero un vaso de veneno. Eso no es pedir con entendimiento, porque quizás el niño carece de conocimiento de qué es el veneno y qué es lo que le puede hacer a él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El padre que ama no le concede esa petición. Que un niño de 4 años pide un carro, papá, quiero un carro, pero un carro de los de verdad y quiero manejarlo. No, eso es una cuestión improcedente. No sé si puedo usar esta palabra en esto, pero es improcedente. Entonces, cuando nosotros pidamos a Dios, cuando nosotros, si el Señor nos dice y nos hace esa invitación a que tengamos una conversación y que podamos decirle, Señor, quiero consultarte, quiero pedirte, quiero sentir o quiero escuchar tu respuesta. Y cuando el Señor nos diga, bien hijo, veamos cuál es tu situación, pero también veamos todo lo que tú tienes
que haber cumplido antes. Porque bien fácil es pedir, ¿verdad? Amén. Cuando nosotros tenemos una necesidad, que alguien nos preste $1, por ejemplo. Hey, préstame $1. O mire, disculpe, ¿me puede prestar $1? Entonces esperamos que nos ayuden, ¿verdad? Pero para aquellos que somos tacaños y nos piden $1, y más si nos pide alguien que sabemos que no, que el dólar va a venir de 10 centavos en 10 centavos por 5 años. Amén. Qué difícil es que nos pidan a muchos. Y no solo cuestiones de dinero, un favor. Porque muchos tenemos la disposición, en el momento decimos sí, yo te ayudo, pero nunca hacemos nada. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces nuestra palabra, no honramos la palabra que nosotros damos. Y aquí enfrente de ustedes está uno de esos. No, mañana te lo traigo. Hoy lo voy a subir. Hoy se las mando. Para octubre va a estar la nueva lista de alabanzas, todo esto. Y ya se va a acabar octubre y nada. No honramos lo que nosotros decimos. El único que honra su palabra es nuestro Dios. Y por su palabra es que Él puede hablarnos de esta forma, hablarnos con esa autoridad. Amén. Entonces dice, pedid y se os dará. Esa palabra dará, ¿cuál es su significado? ¿O cuáles son algunos de sus significados? Es conceder o entregar. Amén. Es decir, pide, solicita, cuestiona, verifica, ruega, demanda y se te será concedido y se te será entregado. Pero dentro de todos estos significados de esa palabra dará, había una que me llamaba mucho la atención. Y es que dentro de todos los significados de esa palabra hay una que dice ofrecer. Y ahí es donde muchos no queremos pagar el precio. Amén. Porque a veces la respuesta que nosotros esperamos es justo lo que nosotros hemos pedido, lo que nosotros hemos solicitado, lo que hemos preguntado, eso esperamos de respuesta. ¿Sí? Pero muchas veces el Señor, nosotros estamos con nuestra petición y Él dice, no, un momento, no te voy a responder. Esto es lo que te ofrezco. Y muchas veces lo que nos ofrece no llena nuestras expectativas. Por lo mismo, porque nosotros ya hicimos nuestro castillo en el aire. Ya hicimos nuestro plan sin ningún fundamento, sin ningún cimiento, sin nada, sin tomar en ningún detalle a Dios. Entonces, por eso es que muchas vidas están ahí, viviendo en un afán innecesario, viviendo en un dolor innecesario, viviendo en una pena innecesaria. ¿Por qué? Porque el Señor está dispuesto a suplir o a contestarnos o a respondernos de nuestra súplica, de nuestra petición. Pero muchas veces la respuesta de Dios es no la solución, no la respuesta, sino que la respuesta del Señor muchas veces es una oferta. Y esa oferta muchas veces a nosotros no nos agrada y no la queremos tomar. Y estamos ahí esperando, quizás no es Dios el que ha respondido. Quizás no es Dios el que ha hablado. Porque muchos somos de tan poca fe que pedimos señales a Dios. Y se las dibujamos las señales al Señor, ¿verdad? Que sea tal día, a tal hora, mientras yo esté postrado, que llegue un hermano, que llegue una hermana y que tú, Señor, me hables de esta forma. Sea sincero. ¿Cuántos le han pedido así una señal a Dios? Amén. Y la señal a veces nunca llegó. Y no espere que llegue, porque
seguramente va a ser de otra forma. Entonces el Señor dice, ven, confróntame tú con tu petición, hablemos, y cuando yo te escuche, este es mi ofrecimiento para ti. Amén. Sonría que Cristo le ama. Amén. Dice, Dios no siempre responderá o concederá conforme a nuestra voluntad o nuestro pensamiento. Algunas veces el Señor es el que propondrá una oferta. Ahora bien, estaba meditando en eso, ¿por qué el Señor tiene que poner una oferta? Tomándolo de que esta palabra ofrecer u oferta viene del significado de la palabra dará. ¿A quiénes el Señor les ofrece? Porque no es a todos. A algunos el Señor es propicio. Podría utilizar esta palabra, es condescendiente, y más que condescendiente, quizás misericordioso, y concede tal cual. Amén. Pero yo me ponía a pensar hoy en la tarde que las ofertas son para aquellos que somos como el Jacob antes de ser transformado por Dios. Para todos aquellos que somos así, a nosotros el Señor nos tiene que poner ofertas, nos tiene que ofrecer otra cosa. ¿Por qué? Para aquellos que aparentamos jugarle a Dios una trampa o engaño con nuestras falsas promesas y falsos compromisos. Porque eso es lo complicado. Nosotros solo somos, como existe un dicho acá, somos como la piocha. Y usted ya ha visto cómo funciona una piocha. Y peor aún, usted ya ha hecho funcionar una. Bueno, como duelen los brazos, ¿verdad? Las primeras veces. Una piocha es, o el asadón, mejor dicho, la piocha o el asadón. Cuando uno está, solo es hacia dirección de uno, ¿verdad? Pero nunca somos pala. Nunca hacemos el esfuerzo. No hacemos esto, nunca. Y viera qué triste es que sentirse en esa condición. Sentirse que solo estamos todo este tiempo, le hemos estado pidiendo a Dios, solo hemos estado exigiéndole a Dios, solo hemos estado reclamándole a Dios. Ajá, y llega un momento en que Dios nos dice, ajá, y tu parte, ¿y tú qué vas a dar? Y no por mí, dice el Señor, si yo no, es por ti, por tu vida, por a dónde vas, hacia dónde te diriges, porque estás descendiendo, porque estás pidiendo sin entendimiento, porque quieres algo que tú crees que es para tu bien, y eso que tú crees que es para tu bien te va a alejar de mí, porque tú crees que con no tener un problema, que con no tener una enfermedad, que con no tener una dificultad te vas a acercar a mí. Sí, hijo, yo te conozco, cuando te resuelvo tú te alejas. Y así es. Y a muchos el Señor nos tiene que tratar así. Ahora entiende por qué no es tan fácil pedir y se os dará. Amén. Dice en esta palabra dará. El Señor puede tener misericordia con nosotros, pero esa misericordia no siempre implica la respuesta puntual de nuestra petición específica y en el tiempo que esperamos. A veces la misericordia de Dios se muestra en que hace al revés de como esperamos. Entonces sintámonos bienaventurados, porque el reino de Dios es totalmente al revés de lo que esta cabecita tiene adentro. Y el Señor actúa con lo mejor para nosotros. ¿Sabe? Muchas veces estamos enfrascados en necesidades, en problemas. Estamos ahí
hoy estamos conociendo que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, doblegar nuestro interior, ofrecernos también nosotros para Dios. Sí. O sea, no solo presentarnos delante de Él como un bagazo, como algo que ya no sirve, como algo que no tiene utilidad, sino que nos podamos acercar a Dios y decirle: Señor, quiero cambiar el orden de la introducción de esta enseñanza y ahora quiero poner lo espiritual en primer lugar. Señor, ahora yo te quiero pedir en primer lugar por mi interior, que me limpies, que me transformes, que me cambies, que tu presencia esté conmigo, que tu gracia no me abandone, que tu auxilio y tu socorro siempre estén conmigo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si cambiamos la prioridad, no dudo que el Señor comenzará a hacer alguna obra. No se la puedo yo describir qué tipo de obra va a ser, porque cada quien tiene su forma delante de Dios. Pero muchas veces estamos en eso, pidiendo. Y bajo este contexto que estamos hablando esta tarde, y el Señor a veces nos tiene que detener y nos tiene que decir: hijo mío, hija mía, ya, bástate mi gracia. Amén. Es decir, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad si tú la reconoces, esa debilidad. Porque si no reconocemos y solo confiamos en el texto de lo que de la santa palabra de Dios dice, entonces hasta podemos tener muchas veces un pensamiento equivocado de cómo es Dios. Entonces nosotros que tenemos que doblegar nuestro interior. Pasemos a lo siguiente: buscar o buscad y hallaréis. Bueno, buscad. El griego de esta palabra es literal, ¿verdad? Buscar. Pero fíjese que esta palabra en el hebraísmo, ¿sabe qué significa? Significa adorar. Y obviamente adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿a cuántos nos hace falta esa búsqueda sincera de Dios? Y por eso es que a veces es necesario que estemos en situaciones de aprietos. Amén. Muchas veces nosotros estamos así. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la palabra, al hebraísmo de esta palabra, y lo quisiéramos poner en este español, diría: adora a Dios y hallaréis. Así diría. Entonces, ¿cuánto no buscamos la presencia de Dios? ¿Cuánto no la buscamos? Y cuando la tenemos a nuestro alcance, la desechamos, la despreciamos. Y muchas veces ha sucedido. Estamos en dificultad, estamos en problemas, y muchas veces el Señor, en nuestra inmadurez o en nuestro inicio del crecimiento espiritual, ha permitido y ha sido propicio para que ciertas cosas en nuestra alma o en nuestro corazón se den. Por ejemplo, cuando muchas veces hemos venido con un problema y el Señor ha sido propicio a nosotros en la alabanza y luego en la palabra, entonces nosotros salimos fortalecidos. Eso es al inicio de nuestro crecimiento espiritual. Pero ya cuando vamos avanzando, ya nos vamos dando cuenta que de nuestra parte también debe haber un compromiso. Entonces vuelve a haber una situación y creemos que así como al inicio, el Señor va a ser así tan literal como aquella vez. Como siempre nosotros quedándonos y viviendo de victorias pasadas, de viviendo o estando llenos de un aceite rancio, de un vino que ya no produce gozo y de un pan que quizás ya está todo mohoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Venimos otra vez con esa misma situación, no hemos aprendido lo que Dios
quiere que nosotros seamos. Y la alabanza, bueno, para el que viene a lo que viene, le ha sido una delicia. Y la palabra, para el que viene a lo que viene, para los que tratamos de venir a lo que venimos, nos es una bendición siempre. Pero al que viene con esa actitud de otra vez, ¿verdad? Hacer ese dibujito bonito, y ese dibujito quiero que salga ahí en la pantalla. Y muchas veces ya no es así, porque ya no se trata de su condición, de mi condición, ya no se trata de ese problema, de su problema o de mi problema, ya se trata de nuestro interior. Es decir, que tú solo me buscas cuando tienes problemas, tú solo me buscas cuando tienes dificultad, tú solo me buscas cuando necesitas un favor. Amén. Entonces, adorar a Dios, muy importante que nosotros busquemos la presencia de Dios. Y después dice, buscad y hallaréis. Entonces, ¿qué es esto? Hallaréis es obtener, si tú, así como lo dice el versículo, si tú adoras, entonces podrás ver y podrás encontrar. Y algo muy importante, no solo encontraremos el favor de Dios, si es que ese es su propósito, amén, sino que hallaremos la esencia de nuestro Padre de amor y hallaremos que ya no somos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Mire, usted después de pasar por un periodo de prueba, por un periodo en el cual usted cree que las cosas no caminan y que están difíciles, viene un tiempo que el Señor pone un punto final. Pero este punto final no es el que usted está pensando, de que se terminó el problema. No, este punto final es cuando Dios viene, se establece, está frente a nosotros, o nosotros estamos frente a Él, como sea. Entonces Él dice, mira, el problema no va a parar todavía, pero hoy te quiero recordar, cuando comenzó el problema, cómo eras y cómo eres ahora. Si todo esto sirvió para acercarte a mí, entonces tú ya no eres el mismo. Es decir, y aquel hombre o aquella mujer, cómo era en aquel inicio de ese problema, de esa situación, de esa dificultad, de esa necesidad, hoy en este punto final, pero no final del problema, en este punto final que Dios pone a nuestra condición, nos dice, la bienaventuranza o todo esto ha sucedido para que haya un cambio en tu vida, para que hayan cambios en nuestra vida. Entonces, es muy importante, adora a Dios y verás que tu vida ha cambiado. Eso es lo que el Señor nos enseña con esa parte de ese versículo. El proceso de buscar nos hace encontrar a una persona que no conocíamos. ¿En qué sentido? Usted se conoce y sabe quién es actualmente, ¿verdad? Usted mismo, usted se conoce y yo me conozco. Amén. En este momento no me voy a describir ya usted ya me conoce y usted y yo ya lo conozco a usted. A algunos los estoy conociendo mucho más. Son bellos todos, realmente. Entonces, no, gracias, no. Amén. Nosotros sabemos quiénes somos, qué es lo que somos ahora. Estamos conscientes de nuestra condición. Pero ¿qué es lo que pasa? No sabemos lo que Dios formará en nosotros después de una situación difícil. Y esa es la bendición que nosotros debemos encontrar en todo esto. Porque cuántos hemos sido cambiados por situaciones fuertes y ahora ya no somos iguales. Es decir, pueden venir dificultades y hoy es difícil sobrepasarlas, pero lo hacemos ahora. Algunos ya dependemos, ya poco a poco, dependemos totalmente de Dios.
Se ve un poco contradictorio, poco a poco, totalmente de Dios, porque en algunas situaciones sí, en otras no. Ya no salimos corriendo donde el pastor, o donde el hermano, o donde el hermano que ora, donde la hermana que Dios la usa para que dé profecía, sino que ahora ya tenemos un poquito de callos en las rodillas. Amén. Ya peleamos la batalla por nosotros mismos. Ya el Señor nos ha enseñado de que mira, tú tienes un recurso, tienes la oración y te he enseñado cómo debes de orar. Te he enseñado cuál debe ser tu actitud. Te he enseñado cómo debes presentarte delante de mí digno. Te he enseñado a que me pidas perdón. Te he enseñado que para mí es mejor que tú estés a cuentas conmigo. Eso es mejor para mí, dice el Señor. Entonces, después de todo esto, hemos aprendido a esperar y a confiar y a aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea. Amén. La siguiente parte de este versículo: llamad y se os abrirá. Fíjese que llamar, el significado de esto es golpear la puerta o llamar al que habita en una casa. ¿Qué es esto? Llamar. Bueno, como que andemos allá afuera en la calle y toquemos la puerta, o alguien que esté en la calle toque la puerta. Eso es llamar. Pero muchas veces nosotros no solo hemos tocado la puerta, le hemos dado patadas a la puerta, le hemos dado golpes. Hemos querido tener una de esas cosas que tienen los señores de la policía para abrir puertas. Hemos querido tener un ladrillo para que se escuche que estamos llamando. Porque la desesperación muchas veces pone un manto en nosotros que no nos permite discernir cuál es la manera correcta de tocar la puerta delante de Dios o tocar las puertas de Dios. Y la otra palabra es abrirá. ¿Qué es abrirá? Bueno, literalmente que se va a abrir la puerta o que la persona que está dentro del lugar que estamos tocando nos va a hablar. Amén. Entonces, ponía este pensamiento: el que llama a la puerta del tabernáculo será recibido por aquel con mayúscula, que da un perfume y frescura por medio de su presencia. El que llama a la puerta del tabernáculo, es decir, si nosotros llamamos, seremos recibidos por aquel que da un perfume y da frescura por medio de su presencia. Y vea, cuando usted ha estado metido en la presencia de Dios, esa limpieza que se siente o esa paz que viene a nuestro ser, dígame usted, ¿con qué la podría comparar? ¿Con la paz que usted siente cuando se acaba el problema? No creo que la pueda comparar. ¿Con la paz que usted siente cuando ya no tiene una deuda? No creo que la pueda comparar. ¿Con la paz que usted siente cuando un hijo usted lo ha dado por perdido y lo ha recuperado, en el sentido de que ese hijo ahora es para Dios? Esa paz no se compara con la paz que Dios da al tener comunión con Él. Entonces, ese debe ser nuestro anhelo, que constantemente venir delante de Dios, buscar su presencia y tener comunión con Él. No solo es ser insistente en nuestras peticiones, amén, sino que debemos tener en cuenta nuestra actitud. ¿Qué actitud nosotros tenemos delante de nuestro Dios para pedirle, para buscar, para llamar a la puerta? Porque digamos, muchas veces creo que nos acercamos a Dios de una forma irreverente también. Muchas veces creemos que podemos tratar o dirigirnos a Dios como a aquel amigo que tenemos confianza, que las cosas ni se las pedimos ni por favor y cuando nos la da ni le decimos gracias.
Porque así es bueno, sobre todo en nosotros los varones, ¿verdad? Que somos toscos, que somos un poco, un poco especiales también. Y algunos que sobrepasamos ese nivel, ¿verdad? De calidad de hombre. Y agregado a que no tenemos buenos modales, nuestras palabras son ásperas y son duras. Entonces muchas veces no es con mala intención, es la forma de que algunos tienen o tenemos de ser, pero creemos que espiritualmente esa misma forma la podemos utilizar con nuestro Dios. Señor, tengo un problema. Yo no sé qué es lo que vas a hacer, pero yo me siento desesperado. Y así con una actitud altanera, como que Dios está obligado. Es como, yo me imagino el cuadro y me da risa, pero no porque me esté burlando de esta situación, sino que me imagino un cuadro así de un niño malcriado pidiéndole algo a un padre, y este niño malcriado no se merece lo que está pidiendo, sino que lo que se merece es castigo, el látigo, 40 menos 1 y eso. Amén. Y muchas veces nosotros, y Dios así nos ve y tiene misericordia, y seguramente Dios se ríe y dice: tu pensamiento está entenebrecido. Vas a seguir ahí otro momentito hasta que tu pensamiento esté alineado al mío. Amén. Así que Dios no quiere que pidamos, busquemos o llamemos en tiempos de necesidad, sino que continuamente lo busquemos a Él. Porque mire, si usted, yo, bien extraño, pero es que así es Dios, así es el reino de Dios. Si usted tiene comunión con Dios, si usted busca a Dios y llega el momento de dificultad, si usted ha venido teniendo una comunión constante con Él, al momento que viene una dificultad, lo único que sale de su boca es: Señor, sé propicio. Y cuando uno dice: Señor, sé propicio, pero cuando uno previamente ha tenido todo este tiempo para meterse con Dios, para adorarle, para buscarle, me imagino yo que se debe sentir una paz mucho más especial, porque uno ya aprendió a confiar y uno ya aprendió de que el tiempo de Dios, dentro de toda esa línea que nosotros nos podemos imaginar de tiempo, va a llegar un momento en que la respuesta y la solución no es que ella va a llegar a nosotros, no, ya está ahí seguramente, y nosotros solo somos los que tenemos que acercarnos. Amén. Entonces, qué feo es para un padre que su hijo solo lo busque o lo llame cuando necesita de él. Qué feo, ¿verdad? Cuando uno como padre está acercándose a su hijo, lo quiere acariciar, lo quiere besar, o a su hija, los que tienen hijas, y ese cariño, esa muestra de afecto no sea recíproca, ¿verdad? Sino que como que el papá te estuviera lleno de algo sucio y: ay, no me toque, o ay, no me toques. Amén. Entonces muchas veces, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho sentir a nuestro Dios así, de esa forma? Que el Señor está ahí hablándonos, está aconsejándonos, está diciéndonos a cada rato lo que tenemos que hacer para nuestro bien, y nosotros con un total rechazo toda la vida. Y no un rechazo de palabras, tampoco un rechazo de actitudes externas, sino que un rechazo interno, porque no queremos reconocer: no me parece, Señor, tu voluntad. No me parece, Señor, cómo me has planteado la solución. No me parece, Señor, eso que yo tengo que hacer. Tú me estás pidiendo mi vida, yo no tengo tiempo. Amén. Veamos un ejemplo sencillo. ¿A qué hora se despierta usted? Independientemente de la hora que sea. Y vea su itinerario. Y yo creo que una vez, no sé si lo escuché acá, del hermano Fernando o de alguien,
no recuerdo o si lo leí o lo vi, no sé, pero decía que cuántos le damos a Dios el diezmo de nuestro tiempo, del día, a Dios. ¿Cuánto sería el diezmo del tiempo de un día para Dios? 2 horas 40 minutos. Que seguramente martes y jueves no lo logramos, porque solo a lo que el culto y eso es lo que da y eso es lo que le dimos de diezmo, bueno, no es diezmo, de tiempo al Señor. Domingo en la mañana, domingo en la tarde. Ahí logramos llegar a la cuota, ¿verdad? Y llegamos un poquito más. Es el único día. Pero ¿y los otros días? Lunes, las hermanas, un lunes sí y un lunes no, llegan medio. Miércoles, los hermanos de la oración, yo creo que ellos sí, los miércoles sí llegan. Pero de ahí viernes, no, viernes es para salir, porque hemos tenido una semana llena, ¿verdad? Y otros, como dicen, hemos estado full la semana. Entonces, viene el sábado y bueno, sábado es para descansar y retomar fuerzas porque el domingo va a estar duro. Amén. El domingo es día domingo como martes y jueves, es domingo de regaños, es domingo de que no estén a cada rato. Entonces el sábado tenemos que descansar y estar en paz para poder recibir esa palabra y esa exhortación del Señor. Y el Señor quizás en su mente, ¿verdad? Suele decir, qué barbaridad. Y esto sí en serio, cuánta hipocresía en mi pueblo. Cuánta hipocresía, porque eso es. Confesamos allá afuera con los que están muertos y hablamos de un Dios poderoso y hablamos de un Dios perdonador, de un Dios que ama, y nosotros viviendo en tinieblas. Amén. Versículo 8 y 9, ya para terminar, dice: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Entonces, ¿sabe qué significa esto? Si usted lo lee así, es una bendición lo que estamos leyendo. Pero véalo del otro lado también. Yo se lo voy a poner como un ejemplo para que usted me comprenda lo que quiere decir esto. Cuando yo era jovencito soñaba con un carro. Soñaba con un, bueno, voy a decir porque si no, no me va a entender. Soñaba con un Honda CRX y con un poquito sé de carros. Y le pedía, mi sueño era tener un Honda CRX con este motor así, con todas estas modificaciones y barras estabilizadoras, y que solo tenga un asiento porque no quiero que nadie. Cuando estaba jovencito, no estaba pensando ni en casarme ni nada. Esto y lo otro. Entonces, una vez vi un programa de los carros más inseguros y salió ese, que era el más inseguro. En un accidente es el más inseguro. Entonces, cambió mi forma de pensar y dije, no, lo quisiera tener, pero en foto nada más. Entonces, ¿qué es esto? De que, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Entonces, ¿qué es esto? Supongamos, traigamos este ejemplo de nuevo. Y supongamos que yo se lo pongo a Dios. Señor, yo quiero este carro. Y ya sabes cómo lo quiero. Y lo quiero así, así, así. Entonces, ¿qué padre va a darle a su hijo algo para que se mate
y no le va a dar algo mejor y para que viva. Esa es la idea de ese versículo. No es mostrar la bondad de nosotros, no es mostrar la bondad de un padre, no, es mostrar la bondad de Dios, que muchas veces lo que no nos concede, Él nos concede otra cosa o no nos lo concede para que nosotros tengamos vida. Amén. Entonces, a pesar de nuestra maldad podemos hacer cosas buenas, y cuánto más el Señor hará lo que es únicamente para nuestro bien. Porque no recibimos. Ya para terminar, ¿por qué seguimos esperando? ¿Estamos haciendo algo mal? ¿O estamos pidiendo algo mal? Entonces, es tiempo que entendamos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Y siempre el Señor, por su misericordia, hermanos, si estamos en su presencia, si tratamos de buscarle, si anhelamos hacer su voluntad, mire, no dude que el Señor comenzará a ser propicio en su vida, y que le quede claro en lo que realmente su alma necesita. Amén. Así que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos siga formando. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque necesitamos ser enseñados, Señor. Gracias porque cada vez entendemos mejor que el pueblo perece por falta de conocimiento, Señor. Por esa falta de conocimiento a veces no sabemos ni qué es lo que estamos pidiendo. No sabemos lo que estamos deseando. Al igual del ejemplo de tu siervo, Señor. El carro que más deseaba era el menos seguro. Y así somos en nuestra vida, Señor. Con lo espiritual queremos pedir aquellas cosas que son las que menos nos conviene, porque no estamos conscientes qué es lo mejor para nosotros. El profeta decía que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y nosotros como pueblo lo que menos deseamos es la enseñanza. Necesitamos una prédica donde hay una promesa de bendición, donde hay una promesa de sanidad, donde hay una esperanza de liberación. Una prédica donde queremos oír que seremos prosperados, que tendremos una vida abundante. Pero la falta de conocimiento no nos permite saber pedir, como lo dice Santiago en su carta: pedís y no recibís, porque pedís mal para vuestros deleites. Y pasamos por alto lo que Isaías en su primer capítulo, versículo 18 dice: venid luego y estemos a cuenta. Es como el hijo que quiere pedirle algo a sus padres cuando hay asuntos pendientes, asuntos que no se han arreglado. Así dice el Señor:
venid luego y estemos a cuenta. Y así pide después. Y así busca después. Y así toca después. Y se nos dará. Y hallaremos. Y se nos abrirá. Y es por eso que muchos nos frustramos y decimos que Dios no me contesta. Es que Dios se ha olvidado de mí. Es que no somos aptos para pedir. Y algunas veces por misericordia recibimos. Pero Dios no quiere que recibamos como niños siempre, sino que maduremos y que sepamos qué es lo que pedimos y que sepamos qué es lo que nos conviene, y especialmente que pidamos lo que necesitamos. Porque si nuestros padres, dice el Señor, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre? Nunca el Señor nos dará algo que es para nuestro daño. Por eso hay que entender qué es demandar. Si tenemos la solvencia, dice el Señor que podemos. Si no tenemos solvencia, mejor confiemos y esperemos en su misericordia. Señor, gracias, porque una vez más descubres nuestro corazón. Una vez más iluminas en nuestra oscuridad, Señor. Por eso, Padre, no hay palabras para agradecer tus misericordias para con nosotros, porque el revelarnos nuestra condición y la verdad de las cosas es misericordia, Señor. Por eso algunos no entendemos qué es pedir, no entendemos qué es buscar, no entendemos qué es tocar. De igual manera, los que somos padres no sabemos qué es instruye, porque para nosotros instruir es algo tan superficial, pero no sabemos la profundidad del pensamiento de Dios y del camino de Dios. Y es por eso que hay una lucha, porque mis pensamientos no son como Dios piensa, ni mi caminar es como Dios camina. Por eso, hermano, cuando entendemos esto, deberíamos de pasar al altar y decirle: Señor, gracias porque no me concediste, porque siempre te he pedido mal y por eso no he recibido. Pero no hay ofrendas humanas en el altar. No lo hay. No habemos quien diga: Señor, yo paso aquí, paso agradecido porque no me has contestado, porque no me has concedido. No, no lo hay. Solamente hay muchas veces, y es el común denominador, ofrendas humanas que vienen: Señor, ya no aguanto. Señor, ayúdame. Señor, si tú no me sacas de esta, ¿qué va a ser de mí? Pero no hay ofrendas humanas que vengan al altar y le digan: Señor, perdóname, solo te he exigido, te he pedido sin conocimiento, he venido siempre como un niño, ahora quiero venir como un adulto.
consciente. Y quiero ponerme a cuentas contigo, como dice Isaías. Y quiero procurar con diligencia, como Pablo le dijo a Timoteo. Y quiero pedir bien, como dice Santiago, que debo de hacerlo. Y no perecer, como Oseas lo dice. Hermano, sintámonos bienaventurados si estamos conscientes de estas verdades. Sintámonos dichosos. Gracias. Gracias, Señor. Me encontrarás al buscarme, si me buscas de todo corazón, sin condición. Si tú ves que el camino nunca parece terminar, solo no estás. Si te sientes muy lejos de tu hogar celestial, solo no estás. Nunca te dejaré. Búscame, me encontrarás al buscarme, si me buscas de todo corazón, sin condición. Si tú ves que el camino nunca parece terminar, ahí voy a estar. Si te sientes muy lejos de tu hogar celestial, solo no estás. Nunca te dejaré. Búscame de corazón. Hay una alabanza muy linda que quiero que cantemos. Que tiene mucha importancia. Algo que debemos de cantarle al Señor, porque nunca seremos perfectos. ¿Sabe qué he aprendido? He aprendido a que cuando Dios habla algo a mi corazón, no quedarme ahí sentado ni parado. No me importa la opinión, solo sé mi necesidad, solo reconozco mi ignorancia, solo puedo ver mi torpeza. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti, enséñame, enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu. Dame un corazón entregado a ti,
Espíritu